El Papa Francisco se despide de Nueva York. El pontífice parte hacia Filadelfia, última parada en su gira por Estados Unidos. El pontífice va a llegar a las 10:30 hora local al aeropuerto de Filadelfia para cumplir con la última parte de esta agenda en la Unión Americana. Él va a oficiar una misa en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Allí estarán presentes obispos, el clero y religiosos. Ya en la tarde, en el Independence Hall, el sumo pontífice va a participar de una actividad con los padres fundadores, allí donde se inició el debate por la independencia de Estados Unidos y la redacción de la Constitución. Esto ocurre en medio de un encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana. Inmigrantes van a estar allí ya en la noche y como acto final de la jornada del sábado va a oficiar una misa en el Benjamin Franklin Parkway, donde se espera que entre 1 y 2 millones de feligreses asistan para escuchar la homilía presidida por el jerarca de la Iglesia Católica. En la actividad del Mundial o el Día Mundial de las Familias va a estar el Papa Francisco. Allí van a participar, a ofrecer un espectáculo el cantante colombiano Juanes y la conocida como Reina del Sur de Estados Unidos, Aretha Franklin. Ellos pues van a cantar. Además va a estar también el tenor italiano Andrea Bocelli, quien ha participado de diversas actividades de la Iglesia Católica, específicamente con el Papa. Estas son imágenes del aeropuerto de Nueva York, que pues ya despide al Papa Francisco luego de que participara en una misa multitudinaria en el Madison Square Garden y también ofreciera su declaración, sus palabras en la Organización de las Naciones Unidas. Vemos allí pues las imágenes, la espera de la llegada del Papa Francisco, que hoy viaja de Nueva York a Filadelfia. Estas son imágenes en directo que ofrecemos en esta cobertura total de NTN 24 a esta segunda visita del Papa Francisco a territorio o al continente americano, luego de que estuviera en junio en nuestro continente visitando Bolivia, Ecuador y Paraguay. El Papa Francisco ha participado en múltiples actividades, aún y con algunas dolencias que ha manifestado el pontífice. Debemos recordar, sufre de la ciática, y el monseñor Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, ha dicho que ha sido exigente esta agenda del Papa Francisco en Estados Unidos. Ha debido caminar mucho, ha quejado algunas molestias, sin embargo, no ha parado en toda esta agenda nutrida en estos días que ha recorrido Estados Unidos. Estuvo en Washington, en Nueva York, donde culminaron ayer sus actividades, y ya hoy a Filadelfia. Mañana, en horas de la noche, se espera que un avión de Alitalia lo conduzca a Roma. Antes de su periplo en suelo estadounidense, el Papa Francisco estuvo en Cuba, varias actividades allí frente a los feligreses de la Iglesia Católica, que parecieran no ser mayoría en la isla, pero que pues recibieron al Papa Francisco. Luego en Estados Unidos también, con mayoría de practicantes protestantes, el Papa Francisco cumplió con diversas actividades. Y ya hoy en el Encuentro Mundial de las Familias, con el que pues digamos es el punto, el clímax de esta visita a Filadelfia, el Papa Francisco va a escuchar la presentación de distintos artistas, entre ellos, como decíamos, el colombiano Juanes, quien ha dicho que A Dios le pido puede ser la canción que interprete frente al pontífice católico. El Papa Francisco, próximo a cumplir 79 años, ha hecho énfasis en el tema de los migrantes. Ellos se han cruzado en todo este paso del pontífice por las calles de Estados Unidos, han tratado de llevar un mensaje, dicen que quieren salir de la oscuridad y esperan que sea Francisco quien les ayude en esta tarea, siendo el primer papa latinoamericano que pues ha tenido mucha influencia en el ámbito político y social
no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo. Él ha hablado frente a los migrantes. Ayer visitó una escuela de mayoría latina en Harlem y pues decía que sus actividades están guiadas a los que ha denominado ciudadanos de segunda categoría. Estas personas que no tienen la posibilidad del acceso a la seguridad social, a una estabilidad o a una regularidad como migrantes en la Unión Americana. En la parte clásica de este festival que va a presenciar el Papa Francisco hoy en Filadelfia, que va a tener lugar en el Benjamin Franklin Parkway, se espera que de 1 a 2 millones de personas pues se hagan presentes allí para atender, para presenciar esta misa multitudinaria que se espera sea el día de hoy. El Papa llegó el pasado 22 a Washington. Allí se reunió con el presidente Barack Obama, pronunció un discurso en el Congreso. Así inició su paso por Estados Unidos, luego en Nueva York. Como decíamos, uno de los aspectos que pues captó la atención, digamos, mundial. Él habló en la Organización de Naciones Unidas, ha tocado distintos temas que pues han sido como las banderas en este paso por Estados Unidos. Entre ellos ha hablado del cambio climático, ha hablado de la discriminación. El Papa Francisco dijo ayer en Naciones Unidas, donde por cierto también actuó una cantante colombiana, Shakira, ha hablado de la protección de los niños, especialmente de quienes no tienen esa regularidad o esa condición de migrantes y una posibilidad de tener acceso a los beneficios como ciudadanos, quienes han llegado a Estados Unidos en busca de ese llamado sueño americano y que han tenido que trabajar, han tenido que aportar a la sociedad estadounidense, pero sin la posibilidad de tener pues papeles en regla. Una de las representantes de una organización de inmigrantes en Estados Unidos, de origen argentino, donde nació el Papa, se cruzó en su paso y extendió una bandera con su imagen. Esto lo hizo para llamar su atención. Ella ha dicho que quiere llevar el mensaje de millones de personas que, aunque parecían en principio cobijadas por una acción ejecutiva del presidente Barack Obama, aún esperan porque el Congreso de Estados Unidos pueda hablarles o pueda legislar en su favor y poder llevar u ofrecerles un alivio. El Papa Francisco ha dicho que donde hay personas que con amor llevan su mensaje, ahí está Jesús. Esto lo dijo en una escuela de Harlem, como les decíamos, de mayoría latinoamericana o de mayoría de latinoamericanos allí, que reunió no solo a fieles de la Iglesia Católica, sino de distintas religiones. Allí convergieron para llevar este mensaje, para hablar con el Papa Francisco respecto de algunos temas que aquejan a la sociedad actual en este lugar, en este país, y que esperan porque puedan tener una tranquilidad. Antes estuvo el Papa en el Madison Square Garden, allí ofició la misa y ocupó una silla hecha especialmente para esta homilía, para esta Eucaristía, que fue diseñada allí en Nueva York bajo las sugerencias del mismo pontífice. Un Papa que se ha caracterizado por la austeridad. Ha dicho que sin lujos espera pues recorrer el mundo, no solo físicamente, sino con su mensaje, llegar hasta cada una de las personas que requieren un mensaje, un llamado para fortalecer la fe católica. Francisco terminó el día viernes con el último evento que fue agendado en su paso por Nueva York. Antes de llegar allí al Madison Square Garden, el pontífice recorrió el Central Park. Al menos 80.000 personas estuvieron presentes para recibir su bendición. Fue ovacionado por miles de personas antes de oficiar esta Eucaristía, a la que se dice o se calcula asistieron más de 20.000 personas. Esta ceremonia y también parte de su agenda, como les comentábamos, fue dedicada, fue dirigida a los ciudadanos de segunda categoría. Así los calificó
el Papa Francisco, y él recordaba a los extranjeros, no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, que no gozan de estos beneficios migratorios, que no gozan de una estabilidad en cuanto a la legalización de su situación. Fue una ceremonia multicultural, en distintos idiomas se llevó un mensaje. Por cierto, hablando sobre este tema, el Papa Francisco pronunció en Washington, en la Casa Blanca, frente al presidente Barack Obama, en el momento de su recepción oficial, su primer discurso en inglés, tratando de llevar ese mensaje de esperanza y de paz que dice ha sido su bandera desde que en 2013, como él mismo calificó ese día, lo buscaron los cardenales en el fin del mundo, decía, en la Patagonia, en Argentina, para que dirigiera, para que tomara las riendas de la Iglesia Católica. Y decía el Papa Francisco que su mensaje iba encaminado hacia allá, hacia una política austera en la que el principio de la fe fuera su guía, su bandera en estos años, que dice un pontificado corto, ha dicho en distintas ocasiones el Papa Francisco, que pues cumplirá. Ya hoy en la mañana deja Nueva York, se traslada a Filadelfia para oficiar esta misa en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Eso va a ser cerca de las 11:30 de la mañana, hora local, a esta hora 8:36 en la costa este de los Estados Unidos, para luego pues seguir con su agenda en Filadelfia, última parada del Papa Francisco en Estados Unidos. Es la quinta ocasión, o fue la quinta ocasión el día de ayer, en que el Papa Francisco, o que un Papa ofrecía un discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ya lo había hecho Pablo VI, lo había hecho Juan Pablo II en 2 ocasiones y Benedicto XVI, el más reciente, su predecesor, en 2008. El Papa Francisco allí en el podio, pues que es reservado para los representantes de los distintos países, para los mandatarios que acuden a las asambleas. Allí el pontífice llamó a evitar la exclusión. Habló del derecho a tener techo, trabajo y tierra, a no sentirse desarraigados. Además solicitó un acuerdo eficaz en materia del cambio climático y desarrollo sostenible. Es un evento que también se lleva de forma paralela a la Asamblea General de la ONU. Al salir de la Organización de Naciones Unidas, el Papa Francisco, en otro emotivo acto, visitó el memorial en honor a las víctimas del 11 de septiembre del año 2001. Allí ofreció una oración en nombre de las más de 3.000 víctimas de los atentados terroristas de hace 14 años. Y pues se espera que el día de hoy continúe esta agenda bastante nutrida en medio de un viaje que le ha exigido físicamente a Francisco un gran esfuerzo para cumplir con cada una de las actividades planteadas en la agenda. Por cierto, es propicio recordar el día de hoy que parte hacia Filadelfia, 8:40 en la costa este de los Estados Unidos, es la hora que, según la planificación de quienes acompañan al Papa Francisco, ha fijado para su salida desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, allí en la Gran Manzana, para llevarlo a Filadelfia, al Aeropuerto Internacional. Allí vemos a representantes de la Iglesia Católica, los obispos que lo han acompañado durante este periplo por Estados Unidos y que hoy le despiden de Nueva York para su último día de gira, que se cumplirá a partir de hoy. Recordemos, mañana ya va a retornar a Roma. Cerca de las 8 de la noche está planteado que el vuelo de Alitalia lo conduzca hacia el Vaticano para, pues, entendemos, descansar y continuar con su agenda en la Santa Sede. El día de hoy, además de la misa en la Catedral de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo, va a visitar el Independence Hall
cuna o sede de lo que es el movimiento, o lo que fue el movimiento independentista en Estados Unidos, la Declaración de la Independencia. Y allí va a estar el Papa Francisco, además de participar, como les decíamos, en el Festival de las Familias en el Benjamin Franklin Parkway. Vemos ya a las personas que se han reunido allí en el aeropuerto para despedir al Papa, uno de los papas que ha logrado aglutinar mayor apoyo. Incluso dicen estudios recientes, muy similar al respaldo que tuvo Juan Pablo II, el llamado Papa Amigo, uno de los más seguidos, uno de los más ovacionados, uno de los más queridos en todo el mundo. Ya el Papa Francisco está allí y en minutos va a viajar a Filadelfia, como les decíamos, para cumplir con esta agenda en ya sus últimos días en Estados Unidos. NTN 24 ha seguido de cerca cada uno de los eventos a los que ha acudido el Papa Francisco, cada uno de los eventos que ha cumplido allí en territorio estadounidense. Preparan las medidas de seguridad, por cierto. Uno de los programas, uno de los planes operativos de seguridad más intensos en la historia de Estados Unidos, no visto anteriormente, y que el mes pasado incluso tuvo un llamado de alerta, algunas informaciones sobre pues los peligros que podría correr el Papa Francisco en la Unión Americana. Sin embargo, pues todo se ha cumplido perfectamente, no ha habido ningún hecho que haya llamado la atención o que haya meritado la intervención de los cuerpos de seguridad, el FBI, los servicios secretos de Estados Unidos, las policías locales que han estado atentas a cada uno de los pasos que ha dado Francisco allí en Estados Unidos, y que ayer pues tuvo su mayor exigencia, según dicen los analistas. Se trataba de un paso por el Central Park, un recorrido del Papa Francisco allí a cielo abierto, que pues exigía mucha atención. Minuto a minuto seguían los pasos del Papa Francisco respecto a su seguridad ante pues la posibilidad de cualquier evento. Ya pues culminó esta visita a Nueva York sin contratiempos, más que la fatiga regular que ha acusado el pontífice católico en las últimas horas. El Papa Francisco, que cumplirá este año 79 años, ha recibido durante 2 sesiones por semana una rehabilitación, una asistencia médica respecto de las dolencias que acusa o que le aquejan, y que no ha estado exento pues de complicar, digamos, aún más por estas largas horas de caminata, incluso en esta visita a Nueva York. Y lo resaltaban ayer en la cobertura de NTN 24, era la disposición de un vehículo pequeño, un carro de golf, en el que el Papa Francisco era trasladado para evitar las largas caminatas, para precisamente evitar pues que esta fatiga aumentara. El Papa Francisco también tuvo una situación similar. Allí vemos en la imagen, en la pantalla de NTN 24, cómo el Papa Francisco pues se movía o era trasladado en este carro de golf para evitar precisamente las largas caminatas. Estas homilías, estas eucaristías que superan la hora, mantienen al pontífice de pie durante largo tiempo, y esto ha sido también parte de lo que ha provocado la molestia del Papa Francisco desde el punto de vista físico. Vamos a recordarles cuál es la agenda que cumplirá a partir de este momento el Papa Francisco en su traslado a Filadelfia, o luego de su llegada a Filadelfia. Él va a estar saliendo ya en unos minutos desde el John F. Kennedy, el aeropuerto internacional de Nueva York, hacia Filadelfia. Allí se espera sea recibido por autoridades locales y también por los representantes de la Iglesia Católica en esta ciudad en el este de los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos, y le acompañen primero en un breve descanso para luego oficiar esta misa en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo, donde se espera que unas
cerca de 20.000 personas puedan asistir. Han sido dispuestas pantallas fuera del recinto católico para que las personas que no tengan la posibilidad de ingresar pues puedan seguir los pasos de Francisco, puedan escuchar su mensaje que, según ha informado ya en la mañana de hoy de manera informal el monseñor Federico Lombardi, vocero de la Casa Blanca, va a estar orientado hacia la misma línea que ha tenido el Papa Francisco desde su llegada a Estados Unidos, y es la defensa de las personas que no tienen acceso a todos los beneficios para evitar la exclusión y poder trabajar en pro de ofrecer un respaldo y beneficio a todos cuantos han llegado a Estados Unidos, han migrado, han abandonado sus países de origen para vivir en condición de residentes, de migrantes, y esperan tener una condición regular en este sentido. Todo el dispositivo de seguridad que ha sido dispuesto desde cerca de las 7:10 de la mañana. Han estado allí los encargados de la seguridad, decíamos, del FBI, de los servicios secretos de Estados Unidos, las policías locales, incluso delegados por el gobernador de Nueva York. Y allí vemos ya el Papa Francisco pues bajando de este helicóptero que lo condujo a Filadelfia. Saluda allí a las personas que le aguardaban. Y escuchamos a las personas que ovacionan al pontífice católico, el primer papa latinoamericano, Francisco, en la tercera ciudad de Estados Unidos que visita en este periplo que inició el pasado martes, procedente de Cuba, y que lo ha puesto en los titulares de todos los periódicos alrededor del mundo. Incluso veíamos hoy las portadas de los diarios y también sus ediciones en internet, cómo el Papa Francisco y sus palabras han llamado la atención de los medios de comunicación a propósito de su discurso llano, tranquilo, sereno, pero muy exigente en cuanto a la previsión social para todas las personas desfavorecidas. Allí con un ramo de flores lo reciben. Fue entregado por una religiosa allí. Ahí está el Papa Francisco, a minutos de abandonar Nueva York para viajar a Filadelfia, su tercera parada en esta gira por Estados Unidos, con la que cerrará ya este periplo, este segundo paso por nuestro continente en este año 2015, el tercero de su pontificado, recordando que viajó a Brasil 2 meses después de haber sido elegido como jerarca de la Iglesia Católica. Este es el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, desde donde partirá el Papa Francisco hacia Filadelfia. La despedida, como es regular, con las autoridades de la Iglesia Católica, autoridades civiles locales, que pues van a darle el adiós en la Gran Manzana, para luego llegar a Filadelfia, como les decíamos, con 3 actividades centrales: la misa en la Catedral de la Basílica de San Pedro y San Pablo, la visita al Independence Hall, cuna de la independencia de Estados Unidos y donde se debatió su primera constitución, y el Festival de las Familias en el Benjamin Franklin Parkway, donde donde se presentarán artistas como Aretha Franklin, como el colombiano Juanes y también Andrea Bocelli, el tenor italiano. Estas son las 3 actividades que tendrá como principales el Papa Francisco.
Un pontífice que no se ha caracterizado por seguir al pie de la letra la agenda dispuesta para cada una de sus actividades. Por el contrario, ha sido uno de los que más ha roto el protocolo en cada una de las actividades que ha llevado adelante en su pontificado, en estos 2 años de pontificado. Nosotros seguimos aquí en NTN 24 en la cobertura total de esta visita del Papa Francisco, que ya se dispone a abandonar la Gran Manzana, dejando una huella que es reseñada, como les decía, por todos los medios de comunicación locales allí en Nueva York, también en Estados Unidos. Las principales portadas nos mostraban a un Papa Francisco que logra captar la atención por encima de cualquier evento en la agenda informativa diaria, y que con su palabra, con su sencillez, conquista cada uno de los espacios en los que lleva adelante alguna actividad. Los medios impresos, los portales de todo el mundo reflejaron este paso del Sumo Pontífice por Nueva York en este día viernes. Se hace foco en las actividades diversas, distintas, y en sus discursos, como les decíamos, en la Asamblea General de la ONU, antes en Washington, ante el Congreso, ante las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos, pero también ese calor con el que es recibido el primer Papa latinoamericano, que ha hablado mayormente en castellano. Allí subiendo las escaleras, les hablábamos antes de esta fatiga que ha quejado el Papa Francisco, y allí lo vimos tropezar subiendo las escaleras del avión que lo va a conducir a Filadelfia. Ha dicho el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que pues el Papa Francisco ha estado bastante cansado, ha sido bastante exigente desde el punto de vista físico para el pontífice. Y nosotros aquí en NTN 24, mientras vemos esta imagen, vamos a conversar con Jack Valero, coordinador de Voces Católicas y jefe de prensa del Opus, de la institución perteneciente a la Iglesia Católica en el Reino Unido, a quien precisamente le preguntamos, además de llamar la atención de lo que ha sido la intervención del Papa Francisco en la Organización de las Naciones Unidas, este mensaje guiado a los que él ha llamado las personas de segunda categoría, ¿cómo se hace un balance? Que ya lo hemos reseñado, lo hace la prensa mundial, a propósito de ese mensaje, de esa ayuda que puede dar el Papa Francisco desde el punto de vista religioso a estas personas que anhelan tener una regularidad en los países, no solo en Estados Unidos, sino a otros destinos que han escogido para migrar. Señor Valero, bienvenido a NTN 24. Muy buenas, estoy hablando aquí desde Filadelfia, donde hay una gran expectativa que llega el Papa Francisco dentro de 1 hora. Realmente ha sido espectacular porque ha hablado sobre la familia, que es el tema principal al que ha venido para hablar en Estados Unidos, pero también ha hablado de la pobreza, de los inmigrantes. Ha dicho, todos somos inmigrantes, este país ha crecido a base de los inmigrantes, y cuando veis a los inmigrantes no hay que ver, sino hay que mirarles a la cara. O sea que ha sido un gran mensaje para todos los legisladores y políticos de Estados Unidos, que tengan en cuenta esta gente que a lo mejor por la cultura del descarte no son tenidos en cuenta en la sociedad. Ha sido muy fuerte este mensaje, junto con todos los demás mensajes sobre el medio ambiente, sobre la familia, sobre los no nacidos, etc. Todo está conectado. Lo que ha venido a decir el Papa es que todo está conectado. Ahora le pregunto, estas personas que le van a esperar en Filadelfia, usted estando allí, ¿qué tipo de actividades? Nosotros comentábamos en esta transmisión que muchos de los migrantes latinoamericanos se han valido de distintas estrategias para llamar la atención del Papa Francisco. Un grupo liderado por una argentina desplegó una bandera de su país en la que veíamos la imagen del Papa Francisco, y esto le hizo frenarse. Y también comentábamos que es un Papa pues llamado siempre, o que ha estado siempre rompiendo el protocolo. ¿Puede ocurrir eso en Filadelfia? ¿Hay alguna actividad, además de la reunión con las familias, que pueda provocar esta situación, que pueda provocar que el Papa Francisco nuevamente se detenga frente a quienes alzan su voz para pedir atención, para pedir regularidad en materia migratoria? Sí,
Hubo una niña pequeña que también se pasó mucho tiempo tratando de planificar su salida y salió allí y habló con el Papa y todo, de Colombia, me parece, quizá esa niña. Y aquí hay una reunión esta tarde en el Parque de la Independencia, donde va a hablar sobre la libertad religiosa y también sobre los inmigrantes, y habrá muchos hispánicos aquí en esta reunión. Y de hecho, como muchos de los discursos los da en castellano, yo creo que conecta mucho con los inmigrantes aquí en Estados Unidos, de los cuales hay muchos de lengua hispanoparlantes, ¿no? Y luego también en la reunión que va a tener esta noche y mañana sobre las familias, ¿no? Porque las familias no han venido solo de Estados Unidos, sino han venido de todo el mundo. Ahora le pregunto, señor Valero, usted hablaba precisamente de ese discurso en castellano del Papa Francisco. Sí. Esto, ¿cómo se puede leer a propósito de la intención de fortalecer la Iglesia Católica en Estados Unidos para las personas angloparlantes que también esperan ese mensaje del Papa Francisco? ¿Se puede leer como pues una posible o una eventual exclusión de estas personas, recordando que Estados Unidos es de mayoría protestante? No, bueno, yo creo que el grupo religioso más grande de Estados Unidos ahora son los católicos, porque los protestantes están divididos en diferentes grupos y tal. Y el hecho de que den algunos discursos en castellano es porque lo encuentran mucho más fácil y puede decir otras cosas que aparte de lo que ha preparado y todo, pero lo hace de manera que todos lo entiendan. Yo creo que su política su idea es tratar de incluir a todos, ¿no? Que la Iglesia es un sitio donde cabemos todos, donde no hay raza ni color, sino que todos somos iguales. Y aquí en la tierra de los libres y de los bravos, como dijo el otro día, caben todos y todos hemos venido de fuera y tenemos que construir un nuevo mundo así, ¿no? En el cual todos somos hermanos y por eso también esto conecta mucho con la familia. Las familias es lo que van a hacer que esto sea una realidad. Y ha habido las familias han estado aquí toda la semana en Filadelfia y ahora van a asistir a los actos con el Papa, pero han venido, como decía antes, de todo el mundo y es totalmente internacional y aquí es una oportunidad de decir, bueno, hay que acoger a todos, ¿no? O sea, la Iglesia es para todos y todos somos iguales. Mientras vemos esta imagen de un avión de línea comercial de Estados Unidos, sí, debemos recordar que el Papa Francisco dentro de Estados Unidos se ha desplazado porque los organizadores, los representantes de la Iglesia Católica en Estados Unidos, pues fletaron estos vuelos para que pudiera desplazarse y solo dejaron para la línea Alitalia la llegada hasta nuestro continente y luego la salida hasta Roma. Allí vemos cuando se dispone ya este avión para partir desde el aeropuerto John F. Kennedy. La bandera a la izquierda del Vaticano, a la derecha de Estados Unidos. Se ha dicho y se ha explicado en otras ocasiones que pues el avión es guiado bajo, o ha estado llevado bajo la dirección de los representantes del Vaticano y por eso la bandera a la izquierda. Ahora quisiera volver, señor Valero, para un día después de este discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del Papa Francisco. Les decía antes, es la quinta ocasión en que se pronuncia un discurso por parte del jerarca de la Iglesia Católica allí. Un día después y ya en frío, ¿cómo fue recibido este mensaje del Papa Francisco en la Asamblea de la ONU? Además de tocar algunos temas que ya hemos mencionado, que están guiados hacia las personas migrantes, hacia los que ha llamado el Papa Francisco los excluidos. Ha tocado otros temas sensibles recientemente, ha tocado otros temas que tienen que ver con el narcotráfico, ha tocado el tema que otros temas que tienen que ver con las armas de destrucción masiva. Este mensaje, ¿cómo cala dentro de la Organización de las Naciones Unidas y digamos en esta coyuntura, no solo en nuestro continente, no solo en Europa, también en Medio Oriente, donde pues se viven momentos difíciles y que han llevado también a que muchas personas tengan que prácticamente huir de sus países de origen? ¿Este mensaje del Papa Francisco tiene repercusión en este sentido? Sí, o sea, es exactamente, o sea,
que hay el problema de los refugiados es un problema enorme, pero el Papa no ha hablado de eso y de los inmigrantes y de aceptar de las personas. Todo su discurso está enfocado hacia la persona, ¿no? Pero también ha hablado del narcotráfico y del tráfico de armas, ha condenado eso. Ha sido, o sea que, y también ha hablado del medio ambiente y de la defensa de la familia. Y para él lo que es importante es que todo esto está conectado, ¿no? Todo lo que sea de la persona humana está conectado, tanto si es cosa de familia o de la vida, como si es de pobreza o de economía, etcétera, ¿no? O sea que tenemos que ayudar a las personas donde estén y como estén. Y ahora el problema muy grande que tenemos es el Oriente Medio, donde hay guerras, la gente se está moviendo, están entrando en Europa, los países de Europa se sienten intimidados por tanta gente y no saben qué hacer, etcétera. Y el Papa dice, no, esto no son números, son personas, ¿no? Hay que mirarles a la cara. Y el discurso de las Naciones Unidas, que pronunció en castellano, trata de todo eso, ¿no? Y es una llamada a las Naciones Unidas también diciendo, las Naciones Unidas es una organización muy importante y ustedes tienen esa tarea, ¿no? De controlar todo esto en el mundo y de asegurar que todo funcione. O sea que es una cosa muy, muy importante que les dijo ayer. Ahora hablando del encuentro mundial de las familias que se va a dar esta tarde allí en Filadelfia, le pregunto, ¿esta reunificación familiar también va a formar parte de esta agenda, va a formar parte del discurso y de ese debate que se daría en esta actividad hoy en la tarde allí en Filadelfia? Sí, bueno, el tema de la familia lleva más de un año en la agenda de la Iglesia, ¿no? Hubo un sínodo el año pasado, habrá un sínodo el mes que viene, y entre medio el Papa ha estado hablando mucho sobre la familia. En sus audiencias cada miércoles, hasta hace 2 semanas, ha estado hablando de la familia. Y aquí va a dar otro discurso sobre la familia, que va a completar esas enseñanzas, esas cosas que nos quiere decir sobre la familia, porque para él la salud de la familia es la salud de la Iglesia. En cuanto la familia está dañada y sufre, la Iglesia está dañada y sufre. Y entonces, por eso es muy importante hablar de los problemas que existen y cómo superarlos y cómo afrontarlos de familia en familia para que la Iglesia se refortalezca otra vez. Para el Papa Francisco el tema familia es el más importante en la Iglesia en este momento. Y por eso ha venido aquí. Sociedad. Perdón. También. Señor Valero, allí vemos la imagen ya del Papa Francisco despidiéndose desde la ventanilla de este avión que lo conduce de Nueva York hacia Filadelfia. Ustedes que pues están allí en esta comitiva de recepción, en una hora pues estarán allí ya reunidos con el pontífice católico. Y mientras vemos esta imagen del avión despegando, me permito consultarle sobre la actividad alrededor de este encuentro en la que participan artistas, entre ellos un latinoamericano, el colombiano Juanes, pero también la considerada reina del sur, Aretha Franklin. Ella ha tenido un mensaje religioso en sus canciones, ella le ha cantado a la religión también. ¿En qué sentido pues aportan los artistas, también la colombiana Shakira cantando ayer en la Organización de las Naciones Unidas, cómo aportan a este mensaje del Papa estas personas que son seguidas por millones de personas alrededor del mundo? Sí, o sea, es impactante ver el seguimiento que tiene el Papa Francisco y cuántos artistas le siguen y entienden que el Papa Francisco dice cosas importantes que ellos quieren escuchar y que ellos quieren transmitir, ¿no? O sea, es una cosa nueva que está pasando en la Iglesia, por la cual esta persona de Latinoamérica que se ha convertido en el Papa está pudiendo hablar a todo el mundo y entre ellos a los artistas que tienen tanto seguimiento. Y para la Iglesia esto representa una nueva etapa, ¿no? Que muchos de los mensajes se pueden escuchar mejor porque los están transmitiendo. El otro día escuché que Madonna, que ha dicho muchas cosas en contra de la Iglesia, dijo que estaba esperando con mucha ilusión la visita del Papa a Estados Unidos, ¿no? Y esto
bueno, pues muchos seguidores de Madonna pues habrán escuchado este mensaje y quizás se pondrán a escuchar al Papa, y esto puede resultar en que algunos se encuentren en la Iglesia, ¿no? Para eso esto es súper impactante, yo creo. Señor Valero, ahora finalmente el Papa Francisco, y pues lamentablemente lo reseñamos, ha acusado una fatiga, ha acusado una dolencia física, incluso subiendo la escalera de este avión que lo va a conducir a Filadelfia. Allí ya pues mostraba los signos de cansancio. ¿Hay alguna alerta que ustedes conozcan en cuanto a las actividades que debe cumplir el Papa Francisco a propósito de esta situación, este agotamiento del pontífice? Bueno, es totalmente comprensible que una persona de casi 80 años que tenga este ritmo que ni siquiera los más jóvenes podemos seguir, se canse, ¿no? Y tenga que descansar y ver, asegurarse que no hay problema físico y tal. Pero yo creo que con la adrenalina y con la ilusión que tiene en llegar a todas las personas en Estados Unidos, pues quizá esto le haga... Para él no se preocupa mucho de su salud o de su seguridad, aunque los demás sí se ocupan de eso, ¿no? Pero él quiere llegar a la gente y el recibimiento que ha tenido tanto en Washington como en Nueva York, como los que están esperándole aquí en Filadelfia, es impresionante, y él no quiere decepcionar a la gente porque por enfermedad no pudiera hacer algo, ¿no? O sea que él quiere continuar todo el rato. Y precisamente nos apoyamos en usted en esta función de reporte. Usted hablaba de que son otros los que se ocupan de la seguridad del pontífice católico, pues él es un tanto, digamos, ligero en este sentido. En las medidas de seguridad allí alrededor de estos 3 lugares por los que va a cruzar el Papa Francisco, ¿cómo ha sido? ¿Se ha mantenido la línea que se dio en Washington y en Nueva York? Y lo digo tomando en cuenta que Washington es pues considerada la capital política del mundo, y pues Nueva York una ciudad convulsionada también. Quizá en Filadelfia ha sido menor el despliegue de seguridad, ¿o se mantiene esta misma línea? En la misma línea, la seguridad es altísima. Han cerrado casi toda la ciudad con vallas, y es muy difícil andar por ahí y no hay tráfico. O sea, desde ayer todo estaba cerrado y controlado por la policía, e incluso cruzar la calle podía ser difícil. Yo creo que la seguridad es altísima. Al Papa no le gusta tanta seguridad, piensa que no es necesario, pero como la gente, los políticos, los gobernadores de aquí lo quieren hacer así, pues él se deja hacer, ¿no? Pero si fuera por él, pues no habría ninguna seguridad. Él ya se metería con la gente en su coche pequeño y visitaría a los pobres, ¿no? Que es lo que quiere hacer. Pero en realidad lo que ha pasado aquí es que toda la ciudad se ha cerrado para poder recibir al Papa. Y ahora le pregunto, en organizaciones católicas, de feligreses de la Iglesia Católica allí en Filadelfia, si nos podría adelantar cuáles actividades son las que tienen programadas o cuáles sorpresas tendrían para el Papa Francisco en cuanto a ese recibimiento que ha sido pues bastante espontáneo de las personas, y si en alguno de los casos pues en las calles por las que transitará tienen pues prevista alguna actividad particular en cuanto a devolver ese gesto del Papa Francisco del que usted nos ha hablado y pues acercarse a él para simplemente saludar. Yo creo que bueno, los actos son la reunión en el Parque de la Independencia con los inmigrantes, y luego la reunión sobre las familias esta tarde y mañana, y aparte de la reunión con los religiosos en la catedral esta mañana, etcétera, ¿no? O sea, estos son las reuniones fijas. Luego por las calles va a hacer un recorrido que va a durar bastante tiempo, donde la gente puede ir sin ticket ni nada, y la gente está esperando ya desde esta mañana, ¿no? Aunque quedan muchas horas, y está la gente ahí en la calle esperando y celebrando, cantando, etcétera. Hay mucho ambiente en la calle de expectativa de ver al Papa incluso un minuto, ¿no? O unos segundos que cuando pase por delante. Pero de las actividades pues son esas, ¿no? Las que están programadas, que son la reunión... bueno, mañana también se reúne con los obispos, estoy viendo aquí en la lista, y también va a ir a una cárcel, ¿no?
y visitar a los prisioneros ahí. Y luego dicen que quizá, no sé, es una posibilidad que también se reúna con víctimas de abusos y otros grupos de pobres y tal. O sea que hay varias reuniones fijas y luego la gente está por la calle esperándole. Le quiero agradecer a Jack Valero, él es coordinador de Voces Católicas, además jefe de prensa del Opus Dei. Él está allí en Filadelfia, donde en unos minutos va a estar el Papa Francisco. Esta es la tercera y última parada del pontífice católico en su recorrido por Estados Unidos, que inició el pasado martes y que finaliza mañana, cerca de las 8 de la noche, hora local. Va a tomar un avión de Alitalia para regresar a Roma, para estar de nuevo en el Vaticano. Le quiero agradecer, señor Valero, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.